¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación donde vamos a sumergirnos en el revolucionario análisis psicológico de la fe, una obra maestra del filósofo William James. Vamos a explorar el fascinante mundo de las creencias humanas, pero ojo, no desde la típica religión dogmática, sino desde la cruda y pura psicología humana. Así que vamos a entrar de lleno para descubrir por qué nuestra experiencia interna es un tema tan, pero tan profundo para la mente. Para darles una idea de lo que nos espera, la agenda de hoy abarca 6 puntos clave. Primero, el estudio de la fe. Luego, nos vamos contra el materialismo médico. Pasaremos a la idea de por sus frutos. Exploraremos la religión personal. Analizaremos la aceptación viendo el choque entre moralidad y religión. Y finalmente, cerraremos con la realidad de lo invisible. Bueno, arrancamos con la sección 1, el estudio de la fe. Pongámonos en contexto a principios del siglo XX para entender cómo la ciencia de esa época veía todo el tema de las creencias. Imagínense esto. Estamos entre 1901 y 1902, durante las famosas conferencias Gifford en Edimburgo. Aquí es exactamente donde William James pone sobre la mesa una perspectiva psicológica sobre la religión. Y la verdad fue algo súper radical para su tiempo. O sea, en lugar de sentarse a debatir teología aburrida en una sala académica, James decidió poner a la mismísima psicología humana bajo el microscopio. Fue un cambio de paradigma total, un verdadero antes y después. Fíjense en esta comparación. Por un lado, tenemos los juicios existenciales, que se clavan en el origen, la historia y la biología. Y por el otro, los juicios espirituales, que van hacia el significado, el valor y el propósito. Es literalmente como querer juzgar el talento de un músico increíble analizando nada más su historial médico en la clínica, en lugar de sentarnos a escuchar sus sinfonías. Separar el origen biológico de una creencia de su valor espiritual es absolutamente crucial para no enredarnos y confundir las cosas. Pasamos a la sección 2, contra el materialismo médico. Vamos a ver cuál era el gran obstáculo intelectual que dominaba en esa época y al que James se enfrentó con todo. Seguramente han escuchado el término materialismo médico. Suena muy científico, ¿no? Pero básicamente es un sistema de pensamiento un tanto ingenuo que descarta cualquier valor espiritual simplemente porque le encuentra un origen fisiológico o neurológico. En esos años era la moda, intentar desacreditar las experiencias espirituales profundas de grandes figuras históricas, reduciendo toda su vida y obra a un simple diagnóstico clínico de consultorio. Y bueno, llegaban a extremos que hoy nos parecen francamente ridículos. Cosas como descartar a San Pablo diciendo que era un simple epiléptico, o tachar a George Fox de ser un degenerado congénito. O sea, intentar explicar las imponentes visiones de San Pablo como una simple lesión en el cerebro, o diagnosticar al fundador de los Quakers como un degenerado por sus nervios, es casi de risa. Al hacer esto, la comunidad médica ignoraba por completo el gigantesco legado de verdad y bondad que estos personajes le dejaron a la humanidad. Pero a ver, seamos realistas. Todo estado mental tiene una condición orgánica, eso es un hecho. Sin embargo, los orígenes de ninguna manera invalidan las verdades. Absolutamente cualquier pensamiento humano, incluso la teoría científica más fría, lógica y brillante, depende de un cerebro y de condiciones orgánicas. Así que el hecho de que una idea profundamente revolucionaria tenga un origen biológico, humilde o hasta patológico, no le quita ni un gramo de verdad a esa idea. Para nada. Ahora vamos a la sección 3, por sus frutos. Y aquí es donde llegamos a la solución pragmática y al cambio filosófico más impactante de todo este recorrido. Este es el verdadero punto de quiebre en el análisis de James, resumido en una frase famosísima: por sus frutos los conoceremos, no por sus raíces. Bajo esta lupa pragmática, la prueba de fuego de cualquier creencia es sencillamente su resultado práctico en el mundo real. No importa para nada cuál es su oscuro o extraño historial clínico. Lo que importa es lo que produce en el mundo empírico. Entonces, nos queda clarísimo que el origen de algo no dicta su valor. Lo que realmente cuenta es cómo funciona esa idea en el día a día. Pensemos en alguien que está pasando por una crisis brutal. Si una creencia le da la fuerza para levantarse, superar ese obstáculo inmenso y además actuar con bondad hacia los demás, ¡wow! Esa utilidad real en su vida es lo que le da un valor incalculable sin importar de dónde rayos salió esa creencia en primer lugar. Y es súper revelador ver cómo James logra bajar algo que suena tan místico a reglas empíricas muy claras. Una experiencia es totalmente válida si cumple 3 pasitos. 1, que tenga luminosidad inmediata cuando la vives. 2, que tenga razonabilidad filosófica a la larga. Y 3, que ofrezca ayuda moral en la práctica. Si hace cheque en estas 3 casillas, la creencia es profundamente válida en la experiencia humana. ¿No hay más? Sección 4. Religión personal. Ya que sabemos cómo juzgar estas experiencias en el mundo real,
Vamos a afinar la lupa para entender exactamente qué tipo de fe estamos estudiando aquí. Tenemos que hacer una distinción enorme. Por un lado está la religión institucional, ya saben, las iglesias, los rituales superestructurados, la teología. Pero por otro lado está la religión personal, que se trata de los sentimientos puramente individuales, los actos y esas experiencias íntimas que vivimos en soledad. Al quitar de en medio todo el dogma y la burocracia de la iglesia, nos quedamos con algo muy crudo: la vulnerabilidad del ser humano intentando entender su lugar en este vasto universo completamente a solas. Nos estamos enfocando pura y exclusivamente en esa conexión interna y directa entre la persona y lo divino. Aquí vemos la religión personal como una realidad psicológica al 100%. Y fíjense en este detalle interesantísimo. Este análisis funciona igual de bien si la persona cree en un Dios específico con nombre y apellido o si simplemente siente una conexión profunda con algún tipo de orden moral abstracto allá afuera en el universo. Es la misma psicología en acción. Llegamos a la sección 5. Aceptación, moralidad versus religión. Para captar bien la función única de esta religión personal, tenemos que compararla con el simple y llano deber moral. Esta diferencia emocional es una maravilla. Piensen en la moralidad estoica de alguien como Marco Aurelio. Es una aceptación muy fría, pura resignación, es como decir, ni modo, es lo que hay. Pero ahora compárenlo con la aceptación religiosa, que vemos por ejemplo en la teología alemana, donde hay una alegría entusiasta, un abrazo apasionado a la realidad. El estoico aguanta los golpes de la vida por puro sentido del deber, pero la perspectiva religiosa toma esa mismísima tragedia y la transforma en una afirmación llena de entusiasmo. Este salto emocional es clave, porque elimina el miedo por completo, reemplaza toda esa tensión con una tranquilidad profunda y convierte lo que parecía una rendición en una fuente de poder impresionante. Y es que, piénsenlo bien, frente a un problema gigantesco, usar solo nuestra fuerza de voluntad nos deja exhaustos, tensos a más no poder. En cambio, esta perspectiva religiosa te da un tipo de paz mental que la pura y fría voluntad estoica casi nunca puede sostener por mucho tiempo. Y por fin, la sección 6. La realidad de lo invisible. Para ir cerrando esta explicación, vamos a escarbar en el mecanismo mental que permite que suceda un cambio emocional tan, pero tan profundo. Todo esto nos lanza una pregunta al aire. ¿Puede lo abstracto sentirse real? Es una duda psicológica fascinante. ¿Cómo es que la mente humana logra procesar presencias que no podemos ver ni tocar, y sin embargo nuestra vida entera se moldea en base a ellas? Conceptos abstractos como la bondad, la justicia, la belleza, o esa presencia divina que algunos sienten, viven arraigados en nuestra mente. Y aunque no tengan un cuerpo físico, pueden guiar nuestras decisiones con una autoridad tremenda. Solo hay que pensar en cómo la idea abstracta de justicia ha sido la gasolina para arrancar revoluciones enteras y tumbar imperios. Eso nos demuestra el inmenso poder tangible y visceral que tiene lo invisible sobre el mundo de carne y hueso. Es una locura darnos cuenta de este mecanismo psicológico, donde las ideas abstractas dictan lo que hacemos con la mismita fuerza que nuestros 5 sentidos físicos. Reaccionamos con una intensidad brutal a cosas que, literal, no podemos tocar. Lo abstracto puede sentirse profundamente presente en la habitación, generando un impacto en nuestra vida que a veces es hasta más fuerte que tropezar con una piedra o quemarnos con fuego. Así que llegamos al final de este recorrido y nos quedamos con esta reflexión súper provocativa. Si una realidad invisible cambia de raíz la forma en que actuamos y nos hace mejores, ¿podemos de verdad decir que es menos real que el suelo físico sobre el que estamos parados todos los días? Se los dejo de tarea. Esperamos que este análisis les haya volado la cabeza y les dé una nueva perspectiva de la mente humana. Nos escuchamos en la próxima explicación.